Shalom Rajá. Hoy estamos en el día martes 33 del Omer, Lag BaOmer, año 5773. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Moed Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir haciendo Pirkei Avot. La semana, de Motzai Shabbat, llegamos hasta la Mishnah 16. Antes quiero comentar que vamos a sacar, si Dios quiere, una nueva edición del libro Ampliando tus Horizontes, que son 4 libros de Rav Brisker en un solo tomo, que es la conversión, la Kipá iluminando el camino, Israel el florecimiento, Kiddush Hashem. Entonces son 4 libros que, como lo ven acá, que es la conversión, Israel el florecimiento, Kiddush Hashem y la Kipá. Interesados en ayudar a imprimir, entonces pueden dirigirse a mi página de PayPal, que es, o a mi cuenta de PayPal, que es A052 761-6907 @gmail.com. Voy a dejar el link debajo de este video. Besat Hashem. Entonces vamos a empezar a estudiar. Entonces llegamos a Rabban Gamliel. La última Mishnah que estudiamos el Motzai Shabbat decía di poco y haz mucho, y explicamos que es algo muy importante. Entonces las personas les gusta hablar demasiado. Por ejemplo, hay personas justamente con respecto también al tema de donaciones. Hay mucha gente que dice que sí, estoy a donar, estoy a donar, estoy a donar. Hay un caso conocido que había un señor que le fue a pedir a un rab, fue a pedirle a un torema, a un donante, que le ayude en la yeshiva. Y le dice, sí, sí, volvé mañana. Mañana, está bien, va mañana. No, mirá, estoy ocupado. No, vení mañana, yo también te voy a atender. Va el otro día, y así sucesivamente, mañana, la otra semana, y así sucesivamente. La Millán dice que no es bueno hacer eso. Está escrito, di poco y haz mucho. Y la Millán también Piqué a vos dice que hay personas que dicen que hay 4 tipos de gente que dan acá. El último, el último que está mencionado, es el que no da y el que no quiere que den otros caridad. Entonces ahí se pregunta, dijimos al principio que son 4 personas que dan. Entonces, ¿por qué está escrito que no da? No da, no es que da. No, justamente él dice que él va a dar, él va a dar, él va a dar, y después nunca da nada. Eso es lo que quería comentar. Vamos a seguir con lo nuestro, con el tema de Ragam Briel. Por eso es muy importante decir poco y hacer mucho, y recibir a toda persona con un semblante amable. Eso estudiamos la semana pasada, es muy importante también para Sfirat Omer, para corregir según el nivel que nosotros entendemos, el pgam que hubo en los alumnos de Rabbi Akiva. Obviamente que estamos hablando de Tanaín, Toshim, que cada uno podía resucitar a muertos, lo mínimo que podía, era un nivel muy alto, no tenemos ni de quién estamos hablando. De todas maneras, lo que está escrito, según el nivel de ellos, entonces no son raros unos a los otros. Y justamente hoy dejaron de morir, hay quienes dicen que justo dejaron de morir, y también todos preguntan, pero el Maaseh dejaron de morir porque no había más. Todos los alumnos de Rabbi Akiva se murieron, ayer Bishmor, 24.000 alumnos. Entonces no se murieron porque no había más que morir, todos fallecieron en una epidemia. Entonces, ¿cuál es el festejo si no había más alumnos? Entonces constata que la alegría es porque Rabbi Akiva, el gran rabino, no se deprimió después de la desgracia que le ocurrió, que todos sus alumnos, todo su esfuerzo de 24 años, todo eso se fue, murieron todos sus alumnos. Entonces Rabbi Akiva se podía haber deprimido, y Rabbi Akiva no fue así, sino que fue a buscar 5 alumnos nuevos, fue al Darón, como está escrito ahí, fue al sur, tomó 5 alumnos nuevos, y de ahí salió toda la Torah oral que tenemos hasta hoy en día. Vamos a seguir con lo nuestro. Mishnah 16. Gamliel solía decir: haz para ti un maestro y elude la duda, y no 10 meses por aproximación. Haz para ti un maestro. Esto lo sacamos del libro Vivir como judío de Ramoshe Steinbrück, como ya lo mencioné varias veces. Entonces, así: la Mishnah prescribe a cada uno, tanto a la gente común como a los eruditos de la Torá, a procurarse un solo maestro, para que dictamine en todos sus asuntos. No escasean quienes erróneamente se dirigen en cada asunto a rabinos que sean menos estrictos en ese tema. También los libros de la ley judía se consideran como su maestro. Consta en el Tratado de Makot: si un alumno tuvo que exiliarse a una ciudad de refugio, se exilia juntamente a su maestro, para que le acompañe, como está escrito al respecto, y vivirá. E interpreta a los sabios, procura algo para que pueda vivir. El Rambam Maimónides explica que para quien busca la sabiduría, el perder la asiduidad en el estudio de la Torá se considera como muerte. Análogamente, si el maestro quien tuvo que exiliarse es quien tuvo que exiliarse, se envía a los alumnos de la yeshiva
al exilio con él. Vemos aquí cuán crucial es la relación entre el maestro y el alumno, y cuán penosa es la falta de maestro para el alumno, a tal punto que si no está con él, se consideran como si estuviese muerto. Es también importante para el maestro contemplar cómo su alumnado le sigue y se hace reflejo de sus enseñanzas. Al Israel Salantes Satzal comentó jocosamente que los judíos lituanos se equivocan al afirmar que no necesitan un admor, un líder espiritual de una comunidad hasídica, y los hasídicos se equivocan al decir que tienen un admor. Rabbi Aaron Cohen Satzal explica que el error de algunos hasídicos es suponer que les basta con pertenecer a la congregación del admor, lo cual los exime del esfuerzo personal. Es un error, porque si ellos no aprenden de su maestro y no se conducen como él, no es acertado denominarlos discípulos suyos. O sea que no es suficiente pertenecer a una comunidad hasídica. Si pertenecen a la comunidad hasídica de Carlín, por ejemplo. Carlín es una comunidad hasídica muy conocida acá en Israel. Ahora, si la persona no se conduce como se conduce el amor de ellos, el líder espiritual de ellos, entonces no se considera que él pertenece a la comunidad y que es un alumno. Alumno es cuando la persona sigue los caminos de su maestro. Entonces ahí se puede considerar que es un alumno. Pero estar solamente pertenecer a la comunidad y no hacer como hace el admor, eso no se considera que sea un alumno. Y luego la duda, la Mishnah juxtapone, haz para ti un maestro. Elude la duda, porque quien sigue a un maestro que le determina cómo conducirse, evita tener que autodeterminarse en toda situación. En cambio, quien no tiene un maestro, si cuando duda decide por sí mismo conducirse según la opinión más estricta, seguramente en otros momentos se guiará por la opinión menos estricta y se hará concesiones, asumiendo erróneamente que le basta con haberse conducido de forma estricta en otras oportunidades. Resulta que, paradójicamente, el guiarse por la opinión más estricta contra la duda de la ley le ocasionará transgredir. O sea, si la persona no tiene un maestro, no tiene que preguntarle, y no se guía tampoco por un libro, hay libros, por ejemplo, de Alajá, hoy en día, por ejemplo, nosotros sacamos el libro de Orjot Abay, de Rav Sternbruch, o Talat Mishpachá, pureza familiar. Entonces nosotros ahí tenemos un CAV de dictamen de Rav Sternbruch. Por ejemplo, Rav Moshe Sternbruch es un posec, la persona que dice todos los dictámenes de él, tanto para es estricto o es más permisivo, yo veo como él dictamina. Otra persona quiere seguir a otro rabino. Sin mencionar nombre, a Rashon Sangoibach, a Bencio para Shaul, la que quiera, no me llané. Pero si vas a ir como él, anda del principio hasta el final, como él. No cuando te conviene vas a hacer un alajá como él, y cuando no te conviene vas a hacer alajá como otro posee. ¿Qué? No. Como está escrito con respecto a con respecto a la divergencia que había entre Hillel y Shammai, entonces en la Gemara está escrito, el que quiera hacer como Hillel, que haga. El que quiera hacer como Shammai, que haga. La persona que quiere hacer como las jumbrot de cada uno es el tonto, va en la oscuridad. El que hace como que permite, este pudiste por un lado y el otro pudiste por otro lado, allá es un malvado. Así se la Gemara. Esto fue antes que salió después la voz celestial que decía que hay que hacer como Beit Hillel. Top. Aprendemos de nuestra Mishnah que cada uno tiene la obligación de estudiar y aprender en detalle los preceptos para evitar que surjan dudas acerca de cuál es la ley en la práctica. Con más razón que no tenemos que tener ninguna duda en lo referente a la fe en Dios. No dimes por aproximación. El Meiri explica que la provisión de no dimes por aproximación no se refiere a separar el diezmo de la cosecha, porque quien aproxima el diezmo a separar es factible que disminuya la cantidad que tiene que dar y no cumpla su obligación de separar diezmos. Por otra parte, si separa más de lo necesario, si bien los frutos están permitidos, no está separando correctamente el diezmo. Entonces, ¿a qué diezmo se refiere nuestra Mishnah? Realmente la Mishnah no se refiere al diezmo de la cosecha, sino al diezmo que se debe separar de las ganancias monetarias. Porque si lo da de manera estimada, quizás de menos de lo que corresponde, o quizás de demasía, y despilfarre su dinero. Es muy peor que cada uno controle su dinero para evitar equivocaciones. O sea, nosotros sabemos que la persona tiene que dar un diezmo de las ganancias. Por ejemplo, un caso fácil para hacer la cuenta. La persona gana $1.000 por mes. Después de sacarle, la persona gana $2.000 por mes. Después de sacar todos los gastos que él tiene por mes, le quedaron $500 neto. Esos $500 él los tiene como ganancia. Tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar la comida, tiene que pagar el jinú. Puedes contar lo que necesita pagar completamente, siempre. Eso seguro que se puede.
Le quedó $500 netos. ¿Cuánto tiene que sacar? 50 dólares. Entonces la persona va a decir, no, aproximadamente gasté para acá y después una vez son 50, una vez son 53, una vez son 54. La persona no va a hacer correctamente la cuenta. Por eso la persona tiene que tener anotado en un papel, así dice acá, la persona tiene que tener anotado en la computadora, donde quieran, todo el dinero que le entra, toda la ganancia que tuvo acá, tuvo una venta tal, acá recibió tal dinero porque se portó bien en el trabajo y el dueño del trabajo le dio un premio, le aumentó el salario. Entonces, cada cosa que la persona recibe, tienen que anotar. Así después, cuando la persona tiene que sacar los diezmos, sabe exactamente a qué se refiere. Obviamente, cada uno según sus posibilidades, y como dice acá, que nadie se equivoque en dar más de la cuenta, que tampoco se puede. En la ciudad de Keller había una tienda en la cual cada cliente tomaba por sí mismo la mercancía que necesitaba y dejaba el dinero en una alcancía. Cuando Simcha Zizel se enteró que encontraron allí más dinero, ordenó cerrar la tienda. Por seguramente algunos de los compradores no calculaban el precio de manera exacta y a veces pagaban más y otras menos. Y cuando un negociante no es ordenado ni sus cuentas son exactas, seguramente los clientes transgredían la prohibición de robar. O sea, si había una tienda, cada uno que así paga, no, vos pones ahí lo que pongas está bien. ¿Cómo lo que pongas está bien? Y si la persona se llevó, es una carnicería, y la persona se llevó carne para hacer, por ejemplo, milanesas, o la persona se llevó carne para hacer chorizo, vende la carne para hacer milanesa, sale más cara que la carne para hacer chorizo, pero que se utiliza para chorizo, sale más cara. Entonces, si pagó lo mismo, entonces está robando. Entonces, ¿cómo es que el dueño del negocio no revisa a qué se están refiriendo? ¿Cuánta plata están pagando cada uno? Entonces, por eso el Rab dijo que tienen que cerrar la tienda, porque los clientes van a transgredir la prohibición de robar. Top, vamos a ver otra Mishnah más. Que vamos a hacer con la Mishnah. Shimón, su hijo, esta es la Mishnah 17, según esta cuenta. Shimón, su hijo de quién? Dijimos que estamos con Rabban Gamliel. O sea, esto es Shimón ben Gamliel. Su hijo dice, toda mi vida me crié entre sabios y no encontré para el cuerpo nada mejor que guardar silencio. No es lo primordial el estudio fructífero, sino el que conduce a la acción, es decir, al cumplimiento de los preceptos. Todo aquel que hable en demasía terminará transgrediendo. Que no, Pam, toda mi vida me crié entre sabios y no encontré para el cuerpo nada mejor que guardar silencio. No es lo primordial el estudio infructífero, sino el que conduce a la acción, es decir, al cumplimiento de los preceptos, y todo aquel que habla en demasía terminará transgrediendo. El Rajay me escribe, la boca de todo erudito de la Torá es considerada como un utensilio sagrado de templo sagrado, Kli Sharet, porque no existe nada más sagrado que la Torá, por lo tanto se prohíbe utilizarla para emitir palabras fútiles, incluso si no están prohibidas. Está escrito, no profanará su palabra. Según todo lo que salga de su boca, así hará. Varios comentaristas interpretan en este versículo que la secuela de que la persona no profane su palabra es que según todo lo que salga de su boca, Dios hará, como está escrito, el justo decreta y Dios lo cumple. El Hafez Haim comentaba que meditando acerca de la invención del telegrama podemos inferir la siguiente enseñanza. En aquellos tiempos era muy caro evitar telegramas y había que pagar por cada palabra. La gente por ende se esforzaba en acortar cuanto más el texto para abaratar el costo. La moraleja es que sí, para ahorrar un poco de dinero se sopesa meticulosamente si escribir o no cada palabra. Con más razón, hay que analizar cada palabra antes de pronunciarla, porque las palabras influyen en los mundos superiores y cada persona cuando fallezca tendrá que rendir cuentas por todas las palabras que dijo. La única forma de salvarse de hablar cosas prohibidas es sopesando cada palabra previamente a pronunciarla. El Gaón de Vilna puso énfasis en su epístola la gran importancia de guardar silencio y agregó que guardar silencio es mejor para el cuerpo que ayunar. También advirtió a su familia que las mujeres no concurran a la sinagoga. Obviamente, lo repito, según el Gaón de Vilna, es mejor que las mujeres no vayan a la sinagoga. ¿Por qué? Porque al estar en compañía de otras mujeres, les será prácticamente imposible evitar habladurías prohibidas. Otra aplicación, guardar silencio es bueno solo para el cuerpo, es decir, para los asuntos mundanos, pero para los asuntos espirituales no lo es. Hay ocasiones en que estamos obligados a hablar y no a guardar silencio. Cada uno debe esforzarse en utilizar la boca como si fuese un utensilio sagrado. Ciertamente, guardar silencio
es provechoso para la salud, porque quien se acostumbra a hablar más de lo necesario suele arrepentirse y mortificarse por la manera en que habló. Y estos sufrimientos hacen peligrar su vida, como es sabido que varias enfermedades son originadas por tensión emocional. Al final de la Mishnah dice, todo aquel que hablan demasiado terminará transgrediendo. Rabino Yonah y Rabino Badeh Bartenura acotan que quien habla demasiado alude a interpretar las provisiones de la Torá de forma falsa y exagerada, como le sucedió a Eva, Javá, que le dijo a la serpiente que Dios le había prohibido tocar el árbol del entendimiento, a pesar de que solo les había prohibido comer esos frutos, pero no tocarlo. Esto le conllevó comer de ese árbol y transgredir el mandamiento divino y causar la muerte a toda la humanidad. Y también tener sufrimientos en el embarazo y en el parto son parte de las maldiciones que recibió la mujer y el hombre a través de su transgresión. El primer hombre por su transgresión. En la última Mishnah del capítulo 1, y con esto terminamos por lo menos la parte esta de este libro, del libro de Vivir como Judío, dice así, Rabban Shimon Gamliel dice, sobre tres cosas el mundo está de pie, sobre el juicio, sobre la verdad y sobre la paz. Como está escrito, con verdad y justicia de paz, juzgaréis en vuestros pórticos. En la segunda Mishnah del presente capítulo hemos estudiado que el mundo se mantiene por la Torá, el servicio y la beneficencia, en tanto que aquí se mencionan otras tres cosas. Sin embargo, podemos responder que se trata de lo mismo, como ya aplicamos en la Mishnah 2. La Torá corresponde al juicio, el servicio corresponde a la verdad. Que se dedica al estudio de la Torá sin cumplir lo que estudia, no entra en contacto con la voluntad divina expresada en la Torá, sino que la tratas meramente como si fuera una ciencia humana. Mientras que se dedica al estudio de la Torá y paralelamente se dedica al servicio divino, es decir, al rezo, demuestra que su Torá es auténtica, ya que se embarca en su estudio porque es un precepto de Dios. La beneficencia se correlaciona con la paz, porque al efectuar actos de beneficencia, identificándonos con las alegrías y los sufrimientos de los demás, ocasionamos que se incremente la paz en el mundo. O sea que lo que está escrito al principio, que la Torá, el servicio y la beneficencia son los pilares del mundo, y lo que está escrito acá, que el mundo se está de pie sobre el juicio, la verdad y la paz, esas son cosas que se complementan una a la otra. Y así terminamos el primer capítulo de Pirkei Avot, del libro Vivir como Judío. Para terminar, vamos a ver un poco algunos rishonim de las Mishnayot estas que vimos. Vamos a ver Rabbeinu Bayar Bertinura, a la Mishnah, la última Mishnah ya la vimos, no lo vamos a ver eso, la última Mishnah del capítulo. Vamos a ver la Mishnah relacionada con el silencio. Es muy importante saber lo que está escrito acá. Entonces, dice así, Velo matati la gusto mishtika, vamos a dar vuelta a la Mishnah en hebreo, vamos a leer en hebreo. Shimon bno Omer, Kol yamai gadalti ben hachamim, Velo matzati la guf tov mishtika, Velo amidrash ikar el amase, Bechol amarvet barim me dije. ¿Qué significa lo matzati la guf tov el ashtika? O sea, ¿qué significa que no encontré para el cuerpo algo más bueno que guardar silencio? Mishe yomea karpato beyotek. ¿A qué se refiere? Cuando una persona insulta a la otra y el otro, el que fue insultado, guarda silencio y no responde. Velo al midrash uaitar el amase, betedá leja shashtika tová, shafila midrash, beadibul batorá, sheleja midat tová imena, en ikal kibul asahar, el abishmir amase, beadoresh veno mekayem, no ajloi mamia yotek, velo adoresh. ¿Qué? O sea, que él dice que la persona que habla, hay mucha gente que habla, que también hay muchos darshanim que exigen cosas a los alumnos y ellos no lo cumplen. Entonces, ¿cómo vas a exigir algo que vos no cumplís? Por eso está escrito que en nombre de Rosh Teman, que le costaba mucho hablar, usar a los demás, porque él decía que hice yo para decir a los demás, y yo no estoy, es por su humildad lo decía, que si yo no estoy íntegro en las cualidades, entonces, ¿cómo voy a decir a los demás que mejoren? ¿Qué? Entonces, como dice acá, que la persona que quiere enseñar a los demás y no cumple, entonces hubiera sido mejor que se hubiese callado y no hubiese enseñado. כל המראה דברים מביכי, שכן מצאנו בחווה, שבתת דברים אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו, והוסיף על גנגיה שלא נאסרה בה, ותבחר נחש עד נקשרה בה, אמר לה, כשם שמיתה ונגיעה, כך שמיתה ואכילה, ומתוך רוח בא לידי חטא, שאכלתם מן הפרי, והוא שומר שלמה, עד תוסף דבריו, פן יוכיחה, בך ונכזבת. O sea,
Acá trae lo que explicamos en el libro Biblia como judío con respecto a Javá, que le dijo a la serpiente que Dios le había dicho que no pueden tocarlo y no pueden comerlo. La serpiente la empujó, la tocó, Javá no se murió. Entonces le dijo, mira, como no te vas a morir por tocar el árbol, así tampoco vas a morir si vas a comerlo. Y así transmitió, y eso es lo que dijo el rey Shlomo en Mishlei, en Proverbios 36, que no agregues sobre sus palabras, no, porque quizás te van a demostrar y vas a terminar equivocándote. Vamos a ver acá lo que traen Rabenu Yonah y Rashi. Boniré. Vamos a ver. Don Gabriel, Sabina Safek. Acá está. Dice así. Shimon לא אומר כל ימיי גדלתי בין החכמים וראיתי והבנתי בכל המידות החשובות. Ahora, ¿para qué Shimon nos enseña que él es toda su vida, están sí, construyendo, se escucha golpes de martillos, están rompiendo acá las paredes arriba, en el piso de arriba. Dice así, Shimon no Omer, todos los días me crié entre los sabios. ¿Para qué cuenta esto? Explica Rabino Yonam, porque entendí todas las cualidades importantes. Veremos entonces a gusto Mishtika, וכל פירש הרמז בעניין השחיקה, כי בדיבור שיש לאדם נזק בו מכל צד, או אם יש לו רווח מצד אחד ועסק מצד אחר, לא צריך רבן גמליאל להזהיר בזה, וכל אדם יזהר ממנו, אם שומר מצד נפשו. O sea, él explica, según la opinión del Rambam debe ser, que lo que está admitiendo acá, que hay que guardar silencio, si la persona va a hablar y le van a pegar por lo que dice, entonces por supuesto que la persona tiene que impedirse, y eso no te tiene que enseñar un Tana Kadosh. Era, אפילו בדיבור שלו לאדם לכלל, וכולו רווח, כמו שמלבס הקו וביטול פרנסתו, תנאי בדיבור ושלא יריק בו אלא לכדי סיפוקו, וצריך לומר בדבר של הלל, שאינו מעלה ולא מוריד, שאין לאדם לשכרו כלל. O sea, si no nos enseña que incluso las palabras Badibur, no la dam, incluso que la persona no va a tener ningún daño por lo que va a hablar, y va a ser todo ganancia. Por ejemplo, si la persona habla de sus negocios y está hablando para tener un poco más de sustento, la persona tiene que disminuir su habla y no se explaye en demasía, sino solamente lo que es necesario. Y no tenemos que decir que no hable cosas fútiles, cosas que no tienen ningún provecho, que la persona no tiene que hablarlas en absoluto. וכן אמר בר ירושלמי, אמר רבי שמעון בן לוקיש, אילה בינה בתולי סיני ואינן טרפומי. Adar amar, hasta del Islam, el ajad y ajina le meitzanam shimilishnavisha, koshekenia valitrein. O sea, Rezakish dijo, si hubiese estado en el monte de Sinai, hubiese pedido tener dos bocas. Después dijo, no, sí, con una boca que tengo, no me puedo salvar a mí mismo de hablar en maledicencia, con mucha más razón, si tuviese dos. Mar, que la persona no habla una cosa, שלא ידבר בדברי תורה ודברי שכל ודברים של אבלי עולם, שהיו החכמים הקדושים עושים עצמם ככלי שרס, שהם משימים בהם דברים של חול, כך לא היו מוציאים מפיהם דברים של חול. בעצם הגמרא דברי מערבה, כל פתיתיה בישין, בא מפתיתיה דאורייתא תעברי, ועושים כל קרביה בישין, מה מקרביה דאורייתא תעברי, קרביה חרישה. רוצה לומר שכל הדברים וכל מחשבו שאדם משתדל בהם בעולם הזה, הכל עבר זו רוח. וגם מחשבות התורה, מעשה השם, כי נוראו. Entonces explica acá entonces que explica lo que dijo Resh Lakish, que la persona no hable con su boca también palabras por un lado palabras de Torah y palabras de inteligentes, y también con la misma boca va a hablar cosas vanas, porque los sabios sagrados se hacían a sí mismos como si fuesen utensilios sagrados que se utilizaban en el Bet HaMikdash, que no se ponían en ellos nada profano, así no sacaban de sus bocas nada profano. Y eso es lo que está escrito en la Gemara de Yerushalmi, el final de Brajot, Kol Patitaya, todas las habladurías son malas, menos hablar de la Torah. Y hay quien dicen, todos los Kravaya, vamos a explicar lo que significa, son malos, menos la Kravaya de Oraita. ¿Qué significa Kravaya? Kravaya significa la Jalishá, el arado. Quiso decir que todas las palabras, todos los pensamientos que una persona piensa en este mundo, todos son cosas vanas, menos, excepto los pensamientos que tiene de Torah y lo que piensa con respecto a los actos, al cumplimiento de los preceptos.
Lo Amidashua y Kaira Mase, así termina diciendo acá Shimon, entrando Shimon, Mar, Sheloi la med veidosh mitzvot lacherim bueno se botam, Ayase utchilam, viajar que la med lacherim, Koshamura botes una braja, Naim Abbarim, Adutzim, Mipi Oseihem. O sea, como vimos antes y explicamos, explica también Rabino Yonah, que la persona no enseñe y explique los preceptos a los demás y no los hace, sino que los haga primero y que después enseñe a los demás, como dijeron en los sabios en la Tosefta de Ibamot, al final del capítulo 8, son lindas las palabras que salen de los labios de quienes las cumplen. Todo. Acá entonces vimos lo que dice Rabino Yonah. Ahora vamos a ver lo que trae acá el Rashi. Rashi, vamos a ver acá lo que dice. El explica, llegame belim aharish חכם מחשב, וכן חילוב שאם הרבה דברים עם בני אדם, לכל דבר מקדים עצמו להשיב, אפילו אם חכם מבלי חשב, ועל כן אין טוב כשתיקה עד שתיראה. ¿Qué nos dice acá Rashi? Una persona que está callada y no habla, es que no lo conoce, va a decir esta persona es inteligente. Empezó a hablar, ya se dio cuenta de quién es. Entonces es lo que saca Rashi. Incluso que el tonto cuando está callado se considera como un sabio. Y así al contrario, si la persona habla demasiado con las personas y cada cosa está apresurado para contestar, incluso que es un sabio, se va a considerar como un tonto. Por lo tanto, es bueno que la persona guarde silencio hasta que hasta que realmente la persona conozcan que realmente es una persona sabia y ahí haya terai. Veremos a Midashua y Kale era más, Gadol a Osea Mitzvot y termina lo menos. O sea que lo principal es la práctica, porque es más importante quien hace los preceptos más que quien estudia y no cumple. Así dice acá Rashi, que en Rambam acá se Maharijim, que אז בואו נראה acá lo que trae, porque habla un poco de lo que es Lashon Hara. אז בואו נראה lo que habla acá de lo que es el habla, que acá el Rambam se agrega, se explaya en lo que es el dibur. Vamos a ver esto y con esto terminamos la clase. Entonces así, el video. Amar Kora Baraj Ham Brodok Barim Lo Echdal Pesha. O sea, dijo el sabio que cuando la persona se explaya en palabras, entonces no se va a salvar de transgredir. Si vas de ello, robat varim, entonces es mutar bajet, porque todo lo que la persona habla de más se considera como transgresión. ¿Cómo ya va a ir ata? Como va a explicar ahora. Que Shearbe Adán Varim y Pshal Kolpanim. O sea, que cuando la persona va a hablar más de la cuenta, al final va a terminar transgrediendo. Porque es imposible que no haya en sus palabras algo que no era apropiado decirlo. Dice que lo maravilloso de los sabios es que hablan poco. Y lo maravilloso de los tontos es que hablan demasiado. Como está escrito en el versículo, y la voz del tonto habla demasiado. ¿Y ya dijeron otros sabios? Shemiutat Barim Reaya Marat Avot Ve'eyot Adam Miujas. O sea, cuando una persona se acostumbra a hablar poco, eso es una muestra que tienen el nivel de nuestros antepasados y es una persona con linaje. Dijeron, Meajasuta de Babel Shtikkuta. O sea, ¿cómo se sabía en Babel que las personas tenían linaje judío? Porque guardaban silencio. Y está escrito en Sefer Amidot que uno de los sabios se guardaba silencio en demasiado. Aishe lo haya medaber dibushen Raúl le hombró. Velo haya medaber a mead mizar. Venemarlo más y barra deja. Amar bajante bikorat barim. Un matati nechlakim larba halakim. O sea, había un sabio que guardaba silencio en demasiado y él explicó que hay 4 clases de palabras. החלק הראשון הוא כולו נזק בלתי תועלת, כללת בני אדם ודבר נבלה וכיוצא בזה, שהדברים בהם שטות גמורה. O sea, primero es que es todo daño, por ejemplo las maldiciones o las palabras feas, que es dar nevelá, que son cosas que son tonterías y no hay ningún provecho en absoluto. החלק השני יש בו נזק מצד אחד ותועלת מצד אחר. Por un lado tiene daño y por otro lado tiene provecho. Que lleva Hadam Ejad de Por ejemplo, si la persona alaba a una persona, a un hombre, para recibir algún provecho. Más o no.
ויעסיק למי ששיבחו, וצריך להניח הדברים בזה בגלל הסיבה הזאת, שלא ידברו בזה החלק גם כן. O sea, si la persona va a hablar bien de alguien y eso va a provocar que el que lo escucha lo va a odiar a la persona de quien están hablando, así se llama que es la segunda parte del tipo. La primera parte es que no hay ningún provecho en absoluto. Acá es que la persona habla bien de alguien, pero las consecuencias de lo que él habla es algo malo, es algo negativo. והחלק השלישי, דברים שהם בהם תועלת, בהם ולא נזק. כרוב דברי המון. Entonces dice la parte tercera son cosas que no tienen ningún provecho, pero tampoco tienen daño. Por ejemplo, מתחומה פלונית, ¿cómo se construyó tal muralla? Ven una hija ploni, ¿y cómo se construyó tal altar? Y también, Besipur, Yofi, Bait, Ploni, ay, mirá qué linda casa, Verog, Migdalot, los Binyanim, mirá, la Torre Eiffel, qué linda que está, Beca de Tseba L, Advarim va a mutar, son cosas que están permitidas. Advarim va a que gan mutar en Toelet Baem. O sea, vimos que está permitido hablar, no está diciendo nada de malo. Qué linda casa, mirá, sabés, mirá, esta casa fue construida hace 25 años y vivía acá en el Babasali y no sé qué tal. Está bien, nadie te dijo nada, pero no tenés ningún toile lo que estás contando. Jereka Revi, bueno, eso entonces vemos. El primero vamos a repasar. La primera parte, que todo daño. Segunda, mitad y mitad. Tercero, no hay ningún daño, pero tampoco hay toilet. Es algo que no es para mal ni para bien. Y la cuarta parte, Darío Shekulán Toelet, la cuarta parte es que es todo bueno, todo positivo. Que Tuarimas Bajochmot ube Maalot. Udvara Adam bema שהוא מיוחד בו מן הדברים שחייו תלויים בהם ובהם מה שהם מציאותו ובזה צריך לדבר. Entonces acá dice, entonces ¿cuáles son la cuarta parte? Son las palabras sabias y lo que la persona tiene que hablar, cosas que necesarias para su vida. ובזה צריך לדבר. אמר, בכל איש שישמע דברים, אני בוחם אותם. אם יזהה מזה החלק הרביעי על הוורבה, ואם יהיו משאר חלקים, אשתוק מהם. Entonces, él explicó, si tengo que hablar algo, me fijo, si está incluido en las tres primeras categorías, entonces me privo a mí de hablar. Pero si se refiere a la cuarta parte, entonces ahí voy a hablar, palabras de Torah, palabras de sabiduría, palabras que las personas necesitan para su vida, eso sí voy a hablar. אמרו, בעל המידות בחן זה האיש וחוכמתו, שהוא חסר שלושה דברי הדברים, וזאת החוכמה שצריך ללמדה. ואני אומר שהדיבור יחלק לפי חיוב התורה לחמישה חלקים. אחד מצווה בו, שניים נזהר ממנו, שלושה נמאס, ארבעה ההוא, חמישה מותר. O sea, el Rambam trae otra diferencia, otras 5 categorías de lo que está hablando. Entonces dice así. El divorcio, según lo que es la Torá, 4 partes. 1, que es un precepto. 2, que hay que cuidarse. 3, algo despreciable. 4, es algo querido. 5, es algo permitido. Todo. La primera parte le explica que es algo que está per mitzvah, es un precepto. ¿Eso qué significa? Leer la Torá, estudiarla y enseñarla. Y estudiar el Talmud. Y esto es un precepto positivo de la Torá, como está escrito en Dibar Tabam. Y este precepto se equipara a todos los demás preceptos. O sea que con respecto a la prohibición de lo que, la prohibición o la advertencia que las personas tienen que estudiar, eso ya está escrito en otros lugares y no ahora en nuestro tema. Entonces, la primera parte es el precepto, se refirió que es al estudio de la Torá, a la lectura de la Torá, etc. הוא הדיבור הנאסר ממנו כעדות שקר, תעודת שקר וחילול וקללה ודברי התורה מורים על זה החלק, וכן עברות הפה ולשון הרע. Todo, la parte que está prohibida es hablar maledicencia, hablar cosas que la Torah prohibió, avergonzar al prójimo, maldecirlo, hablar, calumniar, bejure. Como la Torah está escrito lleno de prohibiciones en la Parashat Kedoshim y en otros lugares más. Todo, החלק השלישי הוא הדיבור הנימאס. ¿Qué significa el דיבור הנימאס? דיבור הנימאס es algo despectivo. Ayer le puedo leer a Dami Nafsho, verá, pero Mary. ¿Qué raro si fuera a Amón, de Mashera o Mashaya o Maim Menagem el Ploni Bejaló, Vejatasi Badmont Ploni o Ejit Ayer Ploni, Velo Korimo Tama Jajamim Sijabetela? O sea, ni más es algo despectivo, o sea, es algo prohibido, ni tampoco es un precepto, obviamente. Y eso no tiene ningún provecho para su alma, tampoco hay una transgresión.
Por ejemplo, que la persona cuente lo que sucedió en el mundo, las noticias, cuáles eran las costumbres de tal rey, cómo fue, por qué murió fulano, cómo se hizo rico fulano. Los jajamim llamaron a esto un diálogos fútiles. Hasidim o sea que los Hasidim se privaron a sí mismos de hablar este tipo de relatos. ונאמר הרב תלמידו של רבי חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו. הוא מסתכל גם כן שיגנה אדם מעלה או ישבח פחיתות יהיו מידות או שכליות. כן, עושה הוא מציע חלק גם כן שיגנה אדם מעלה או ישבח פחיתות יהיו מידות o שכליות. Acá dice que también si la persona habla de una mala o de una pejitud, no entendí bien lo que está diciendo acá, a qué se refiere esta parte. Entonces, esa es la tercera parte, que es algo que los sabios llamaron Sijabe Telá, y que o sea, todo lo que es la cosas que no están prohibidas ni tampoco precepto, ¿ken? Y la cuarta parte, entonces, Neab, Wadibur Beshebach Malot Sechliot o Malot Amidot, Ubingut Abejitiut, Mishina Aminim Yahad. להעיר הנפש למעלות בסיפורים ושירים ולמנע מן הבחיתיות בדרכים ההם בעצמם וכן לשבח החשובים ולהודות מעלותיהם כדי שיטבו מנהגיהם בעיני בני אדם וילכו בדרכיכם ולגנות הרעים בבחיתותיהם כדי שיתגנו פעולתם וזכרם בעיני בני אדם ויתרחו מהם ולא יתנהגו הם כמנהגיהם וזה החלק רוצה לומר לימוד המידות המעולות ויתרחם מן המידות הפחותות יקרא דרך ארץ. Entonces, ¿qué significa el Dibur Neab? Es que la persona alabe las cualidades que son importantes o y que también desprecie los actos malos. O sea, es decir, que la persona cuente, mirá que, cómo se comportan los de Israel, los sabios de la Torah, que buenas mitos que tienen, las cualidades que tienen. Mirá por otro lado cómo se comportan la gente alejada de la Torah, que no cumple los preceptos, las malas cualidades, etc. Así la persona se apega a los justos y se aleja de los malvados. Eso es lo que se llama en la cuarta parte, que es el Dibura Neab. Y eso es lo que se llama Derech. O sea, que la persona estudie la persona estudia lo que es el orgullo, lo que es ser avaro, todas las cualidades de la persona estudia a qué se refiere, y la envidia, la codicia. Entonces la persona se aleja de todo eso y se apega al camino del bien. Eso se llama Derech. Aquí es la parte que está permitida. והוא הדיבור מה שמיוחד לבני אדם מזכורתו ופרנסתו ומאכלה ומשתהו ולבושו ושהיה מה שצריך לו. מותר, בין אהבה ולא מיאוס. אבל אם יצא ידבר בו מה שיצא, ואם יצא לא ידבר. ובזה החלק ישובח האדם כשימעט את הדברים בו, והסיר אנשי המוסר מהרבות בו דברים. אבל, כן, o sea, dice así, que ese החלק חמישי es la parte que está permitida. ¿Qué es la parte que está permitida? Que la persona hable de su trabajo, de su sustento, de su comida, bebida, de su ropa, y todo lo que la persona necesita para él. Y eso está permitido. Y no es algo que está ni querido ni despectivo. Si la persona va a hablar todo lo que quiere, haz que hable. Y si no va a querer hablar, que no hable. Y en esta parte, entonces se va a alabar la persona que disminuya sus palabras en esto. Y los sabios de la ética advirtieron no hablar en demasía acerca de estos temas. Avala, azur, pero porque está prohibido lo que es ni más. A la persona no necesita que lo adviertan, que no, sea, no tienen que advertirte que no hables la Shonah, que no hables maledicencia, que no hables cosas que están prohibidas por la Torah. Eso te tiene que decir un Tana en Pirkei Avot, que te guarde silencio. Por supuesto que está prohibido, no tiene ninguna prohibición de hablar. ¿Qué? La azul ni más entra y la zarablo de mitzvah, Shaul Ishtok y mira legambre, porque está apropiado que la persona guarde silencio en absoluto. Ahora mitzvah, veaú, y lo haya Adam viajó le da verbo koliamá, vaya todo. O sea, lo que es precepto hablar, o sea, lo que dijimos que es la Torah, y hablar de las cualidades positivas, cómo apegarse a los niveles positivos, entonces eso está perfecto. Ahora tzadik saber Mishel Barima, Ejad Mehem Shiuma Asar Maskimin Bará. O sea, dice que acá, que incluso la persona hable de palabras de la Torah y hable de las cualidades buenas, se tiene que cuidar de dos cosas. Lo primero, Shiuma Asar Maskimin Bará. Primero que nada, que lo que él habla es como él se conduce. Como Sheambrun, ahí más Barima Yotzim y Pío Seem. Enseñan que ven hombro, velo a Midrashu Aikar, era más. O sea, como dijimos anteriormente, que es lindas las palabras que salen de los labios de quienes las cumplen. Y por eso dice después que velo a Midrashu Aikar era más.
והחכמים יאמרו לצדיק שילמד המעלות כאומרם דרוש ולכן a él y drosh. O sea, vimos en los sabios que dicen, vos tenés que enseñar y para ti es apropiado enseñar porque vos cumplís lo que decís. Llamada Naví, dijo el profeta, Ranenutza de Kimba Hashem, la Isharina Mateila Viñana Dejar, u Akitsur. Y esto es el primero, o sea que el primero es que cumpla lo que él dice, y el segundo, Shistadele Arbot Añanim Bemeat Varim, Veloye y o sea que él haga demasiado que con pocas palabras, y no al revés. Bram, Yoram y Adam y Tamidab de Nexará. O sea, que la persona tiene que enseñar a su alumno el camino más corto, ¿verdad? שהשיעור חואלים בייס לשון שיעור צריך שיבחנו בענייניהם אם הולכים על דרך הדיבור אשר חילקנו. ואומר ביארתי זה אף על פי שהוא מבואר מפני שראיתי זקנים וחסידים מאנשי תורתנו כשיעור מבשתי יין כחופה או זולתם וירצה אדם לשיר שיר ערבי אפילו עניין השיר ההוא שבח הגבורה או הנדיבות והוא מהחלק האהוב או בשבחי היין ירחיקו זה בכל צד מן ההרחקה והם מותר אצלם להישמעו. וכשישולל המשורר פיוט מן הפיוטים העבריים, לא יחכו ולא ירעם ביניהם, הם היות כדברים ההם המוזר ממנו הוא הנמאס. וזה סכלות גמורה, שהדיבור לא יעשה ביותר, ויעב וימאס ויצווה במילה מצד הלשון שנעשה בו, אבל מצד עניינו, שאם עניין ההוא מעלה, יתחייב לומרו באיזה לשון שיהיה, ואם יהיה כוונת השיר ההוא בחיתות, אסור לומרו באיזה לשון שיהיה, וגם ישיבה תוספת, כי כשיש שני פיוטים ולשניהם עניין אחד, מהעיר כוח התאווה והשבח אותה וישמח הנפש הבאה והוא בחיתות והוא מחלק הדיבור הנמאס מפני שהוא מזרס ומעורר על המידה הפחותה כמו שדברים מדברנו בפרק הרביעי ויהיה אחד משל הפיוטים עברי ואחד ערבי או אז יש מעט העברי והדיבור בו יתר נמאס אצל התורה למעלת הלשון שאין צריך שישתמשו בו אלא במעלות וכל שכן, אם יצטרך אליו וישיגו בו פסוק מן התורה, או משיישלים בעניין ההוא, שאז יצא מחלק הנמאס לחלק הנאסר ומוזר ממנו, שהתורה עשה לעשות דברי הנבואה, מיני זמר, בחיתות ובדברים מגונים. Todo, acá realmente algo impresionante, perdón que leí todo sin parar, lo que pasa que así lo tengo un poco más claro. Entonces dice así, él dice que en la época de él, los sabios se conducían de esa manera. Cuando alguien quería cantar, si quería cantar en árabe, él estaba en lugar de hablar en árabe, entonces si quería cantar cantos en árabe, le decían que no, mismo que iba a cantar cosas de Shebaja, alabanzas al creador, etcétera, no, pero en árabe no podés. Y si quieren cantar en hebreo, que cante lo que quiera, igual ese hebreo, la Shona Kodesh, pueden cantar lo que quiera. Entonces Rambam viene a enseñar que no es así. Si la persona va a decir algo bueno, entonces que lo diga en el idioma que quiera. Y si la persona lo va a decir algo malo, algo prohibido, incluso en el hebreo está prohibido, con más razón, dice, le explica que cuando la persona habla en la Shona Kodesh, cosas que están prohibidas, es mucho más severo que si la persona hablaría en otro idioma. ¿Qué? O sea, si la persona quiere cantar en español, por ejemplo, una alabanza a Dios, está perfecto. Pero si la persona quiere hablar, entonces hablar mal, y te tiene dos posibilidades de hablar en hebreo o hablar en español, hacer uno que dice Rambam, está prohibido. Entonces, si va a hacer una transmisión, la que va a hacer una transmisión menor, es el que habla en español. ¿Por qué? Porque utiliza la Shona Kodesh para hablar mal. Y eso es una transmisión doble. También por lo que habló, y también por utilizar el idioma hebreo sagrado, la Shona Kodesh sagrado, para cosas que están prohibidas. Acá Rambam sigue explicando lo que es la Shona Ra. ראיתי לברו לזכור בו קצת ממה שנזכר, שבני אדם בו בעיוורון גדול, והוא החטא הגדול של בני אדם תמיד. לכל שכן אמרו חכמים, שבק לשון לא לנצל אדם ממנו בכל יום, ומי ייתן שינצל מלשון הרע עצמו, ולשון הרע הוא סיפור רעות האדם ממומיו, ולגנות האדם מישראל באיזה צד שיהיה מנגנות, ואפילו היה מגונה חסר. כל שנזכר של לשון הרע שיכזב על האדם וייחס לו מה שלא יעשה, וזה כרי מוציא שם רע חברו. ויום לשון הרע שיגנן גנות האדם ואפילו בגלותיו אשר יעשה באמת, שאומרו יחטא ואשר ישמעו יחטא, אמרו ששר לשון הרע הוגתם, אומרו ואשומו ושאומרים עליו. O sea, la persona tiene que saber que está prohibido hablar maledicencia y obviamente que si la persona habla maledicencia se refiere a que es verdad, porque si es mentira se llama motzi shem ra. ¿Qué? Entonces el mismo que la persona habla de cosas que son verdad, la Torah prohibió. Es siempre que la persona esté dentro del pueblo de Israel. Si la persona salió del pueblo de Israel, a eso no nos referimos. Vean, entonces hay tres personas que la Shona Ra mata. Shabbat Shalom, que es el que habla,
el que escucha, y de quién fue hablado. Así, acá se explica que el que habla se lo merece, como un decir, pasó una provisión. El que escucha también pasó una provisión, el que cree. Pero el que habló se habló de él, ¿qué culpa tiene? Entonces le explican que no realmente, que no tiene la culpa, pero que puede llegar a pasar. כן, ואמרו המקבלו יותר מן האומרו והפך לשון הרע הוא זיכרון מומי אדם בלתי ביאור. אמר שלמה בזה העניין כי פעמים יהיה הסוחר מומי אדם בלתי ביאור מראה שנביאה לו במה שהועבר מדבריו ושהוא לא כיוון זה. ואומנם כיוון עניין אחר כמו שאמר כי מסללה יורה זיקים חיצים במוות כן איש רימה את רעהו ואמר לו משחק אני. וכבר שיעורי חכמים מתחכמים כתיבת הסופר שעלה לו במעמד גדול והנה הרב מציע משווע כתיבת הסופר ההוא ואמר לא קלח מלשון הרע. כלומר כשאתה מסרב גנותו ושוועך אותו בתוך ההמון שמהם מי שיעברו ומהם מי שישנאו ויסתרי סורו כשישמע שבחיו לזכום ומעברותיו וזה תכלית הרחקה מלשון הרע. בלשון המשנה לא נכתב גזר דין לאבותינו אלא לשון הרע. רוצה לומר עניינם מרגלים אשר נאמר בהם ויוציאו דיבת הארץ ואמרו עליהם עליו השלום ומה אלו שלא יוציאו שם רע אלא על העצים והלבנים התחייבו מן העונש מה שנתחייבו מי שדבר בנות חברו על אחת כמה וכמה. O sea, le explica acá que a veces la persona va a hablar bien de alguien y eso va a provocar que la persona, por ejemplo, hablan bien delante de un enemigo de esa persona, como ya explicamos antes. Entonces la persona que lo escucha, este enemigo, va a terminar hablando mal de él. O sea, la persona en sí habló bien, pero eso provocó que otros hablen mal de él, eso también se considera Lashon Hara. Y dice que, ¿por qué ahora dentro de poco ya vamos a empezar a estudiar el Bamidbar y vamos a llegar para allá de los marraquíes de los espías? Está diciendo que ellos, el decreto que tuvieron que estar 40 años en el desierto fue porque ellos hablaron mal de la tierra de Israel. Contaste el versículo y sacaron Dibata Aretz y dijeron, si ellos que no hablaron mal, si nos de piedras o sea, de la tierra de Israel, si hicieron un castigo tan severo, 40 años y que todos iban a morir, menos que yo y Caleb, que contaste la Torah. Así la persona que habla mal de su compañero, con más razón, y hicieron el Atosefta. Son tres cosas que la persona castiga en este mundo y no tiene parte del mundo venidero. La persona que hace idolatría, la persona que hace adulterio, la persona que derrama sangre y la persona que habla maledicencia es como si fuese que hubiese hecho todo esto. También idolatría, también adulterio y también derramamiento de sangre. Ambrú, dijeron a Mará, בעבודת כוכבים באה לשון הגדולה ואומרו אשר אנא חטא מעשה חטא גדולה ובכן גילוי עריות בא גם כלשון הגדולה ואומרו איך יעשה הרע הגדולה הזו וכן תשפוט חכמים בא גם כלשון הגדולה והוא אומרו גדול אבנים לנשוא אבל לשון הרע בא לשון גדולות. רוצה לומר שהיא שקולה כנגד שלושתם. צריך que trae alrededor de los versículos לשון ואמרו לשון מדבר גדולות ודיברו בחטא הזה המרר הרבה מאוד. Eso más llamar, pero se puede לשון הרע כפר בעיקר, la persona que habla לשון הרע reniega la existencia de Dios, Shenemar, otra que en el versículo, ayer אמרו לשוננו נגביר שפתנו יתרו מיד לנו. עונה סיפרתי קצת מה שסיפרו בזה החטא אבל פי שהערכתי, כדי שתרחם ממנו אדם בכל יכולתו וישים כוונתו לשתוק, רוצה לומר, מזה חלק מן הדיבור. O sea, Rama acá termina diciendo que conté un poco lo que de esta transmisión, incluso que me explayé un poco, para que la gente se aleje de todas sus posibilidades de esta transmisión y ponga su intención en guardar silencio de esta parte que está prohibida. Para terminar, entonces vamos a ver si trae algo acá, Marana Rab Steinman Zatzal, vamos a ver si trae algo acá respecto a esta parte de la Mishnah. Y si no, terminamos la clase acá. Vamos a ver. No lo vi antes, perdón. Acá está. Luego más de Augusto Vishtika, que es por acá unos cuentos que dice así. Vamos a ver lo que trae acá en el libro. Este se llama Mayanam Shelavot, nuestro tal Rosh Yeshiva Rabbeinu Marana Gaon Rab Aaron Yuda Lev Steinman. Tzal. En el amén, pique abajo, ven acá el libro. Estoy leyendo de ahí. Entonces dice así. Luego más de Augusto Vishtika. Rabbeinu ya vimos, explicó que se refiere a la persona que lo insultan y guarda silencio. Tarif Biur, la parece de Kabnal Istam Shtika. De Ashomeach de Patov Shotek, de acá Gua, Quita de Shabbat, donde viven a Norbim, Shomich de Patam, Benam Shivim, Osim Me'ava, Benek Katu Omer,
והרבה כסה של גבולתו, והיה צריך לומר חידוש יותר גדול, וגם סתם שתיקה אין טוב ממנו לגוף. Desde acá el Rashom pregunta, ¿por qué Rabbeinu Bertino explicó que se refiere a quien guarda silencio, quien lo insultó y guardó silencio? No, pero con respecto a ellos está escrito que la persona que guarda silencio cuando lo insultan es un nivel muy alto, es o abajo que mis amados, son como cuando sale el sol, con toda su fuerza. Entonces tenía que haber dicho Hidush Gadol, que esta música, hablar, tan guardar el silencio es muy bueno para el cuerpo. Si pregunta acá, Ram no contesta. סיפר פעם רבינו בא אליו אחד שחיבר ספר וקיבל מכתב מלא גידופים וקללות בעניין הספר, ובא לנקוט אצל רבינו על כך. אמר רבינו, לי יש מכתב כזה שקיבלתי כששלחתי לאחד בספרי, כשאתה עניתי לשולח והיום הוא ידיד שלי. ושוב מעשה באחד שהוציא ספר וקיבל מכתב מכל חליפה, וכשאלה אותו לרבינו, אמר לו רבינו, גם אני כששלחתי אחד מספרי, כתב מישהו ביקורת על ספרי ושתקתי. Se dice que una persona sacó un libro y a gente que le escribieron, no, este libro tiene estos errores, acá salió muy mal, ¿ves? No contestó nada. Entonces la brecha este que vino a Ram se sentía muy mal, empezó a llorar. ¿Por qué más? Después de tanto esfuerzo sacar un libro, así me critican. Y digo, mira, no te preocupes, a mí también me criticaron, yo saqué un libro, me criticaron, o no le contesté, o es amigo mío, no tengas problema. Así también pasó con otro más, que no guardó silencio, creo que no pasó absolutamente nada. יום רציתי אהובתו משתיקה, פעם אמר רבינו למקורביו, בכל יום אני פוגש הרבה אנשים מכל המינים והסוגים. ניתן לומר בהחלט שכולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים בעמו וביד רצון כולם. אבל יום הציבה בכך שכולם פותחים את פיהם. הפה הוא שמביא את כל הבעיות והצרות. Todo eso es la persona que hace la chila manteniendo lo que dice el Rab. Entonces es una parte de rezo, decimos así. Entonces dice que una vez el Rab le dijo a uno de sus allegados que en cada día yo me encuentro con muchas personas de todo tipo de gente. Todos son queridos, todos son claros, todos son fuertes y todos hacen con temor y reverencia el servicio del Creador. El problema es que todos abren sus bocas y la boca es que trae todos los problemas y todos los sufrimientos. ¿Qué? Zeo. Así trae acá. Entonces nosotros aprendimos de acá, entonces hoy, como dice acá, yo lo importante de la Gufto Mishtika, y obviamente que la persona que cumple estas palabras va a tener, si hablar la Shona Ra, hace que la persona pierda su vida en el mundo venidero, la persona que se cuida de hablar la Shona Ra, como está escrito en el versículo, que la persona que quiere desea vida, que va a salvarse, la persona que desea vida, que cuide sus labios, y va a militar a todo lo mejor. Kol tu litraot.